Gracias, Tatiana. Esta tarea programada consiste en realizar un mapa. Solo eso, un mapa. Ok, ese mapa es como el que se ve aquí al final. Ujú. Y para hacer ese mapa, los pasos que puse en la tarea programada son los siguientes. Por acá hay unas instrucciones para instalar unos programas, unas librerías de Python, dos en específico que son Folium y GeoPandas. Folium es una librería que engloba, es una capa superior que engloba otras librerías de más abajo, otras tecnologías que están más a lo interno, en las capas más internas. Folium engloba algo que se llama Leaflet, que es una librería escrita en un lenguaje de programación llamado JavaScript, que es uno de los tres lenguajes típicos que se utilizan para programar lo que ustedes están viendo en este momento, una página web. Entre ellos, esos tres lenguajes son HTML, CSS y JavaScript, y que no tiene nada que ver con Java, por aquello que ustedes conozcan Java. Esa librería, Leaflet, es una librería, como mencioné, que está escrita en este lenguaje y lo que es una capa que está por encima de otras tecnologías que me permite visualizar, es un visor de información geográfica, de capas de información geográfica, de capas que esta empresa que está por acá o este grupo que se llama OpenStreetMap desarrolló, y lo que hacen en el fondo, aquí vamos a profundizar un poco más. Entonces esta empresa, mapa o lo que es empresa o institución o fundación, lo que hace es tomar información de otros entes, qué sé yo, por ejemplo, de la NASA, y entonces la NASA va con sus satélites, ustedes saben, ahí dándole vueltas a la Tierra, y va tomando fotos, y esas fotos se vectorizan o se rasterizan, y esa es la información que podemos utilizar por acá, y después se van creando capas sobre esa información en el cual se dibuja de que por aquí, por ejemplo, hay una calle. Entonces hay otra capa por encima que hay una calle. Entonces como les menciono, Folium es una librería en Python que me permite conectarme a esto en JavaScript, que me permite conectarme un poco de cosas más, que cuando la instalo, la importo, me permite, utilizando esta notación de acá, crear un mapa. Entonces aquí en este mapa, si ustedes ven, hay unos numeritos que evidentemente ustedes ya saben lo que son, longitud y latitud de Costa Rica, y yo podría ahí buscar cualquier longitud o latitud del país em, y cualquier longitud y latitud del mundo, y ponerla por ahí. Más hacia abajo, M lo que hace es que aparezca, M es todo el objeto mapa, por ahí hay un zoom, que si yo varío este zoom, le pongo un menor zoom o un mayor zoom, entonces el zoom va a variar. Creo que por aquí me va a dar un error porque tengo que cargar las librerías, y si no, también tengo que instalar GeoPandas porque ya se desecharon los recursos que tenía esa máquina virtual, ya desapareció y tengo que volver a crear otra, a instalar esa información. Ok, por ahí se está instalando ya casi. Después de que dice que todo se instala y que hay un errorcillo por ahí que no nos va a afectar en nada, entonces podemos continuar. Voy a cerrar esto con una X, cargo las librerías, se cargan, creo que bien, corro el mapa y listo, ya que aparece el mapa con un zoom diferente. Si voy variando este zoom, va a variar el tamaño y el ancho y el alto, y evidentemente, de todo este espacio, de esta subventana que tengo acá. Luego de eso, en el enunciado de la tarea programada se explica o se menciona que existen unas funciones adicionales que uno puede utilizar. Por ejemplo,
Folium, que es la librería, tiene varias funciones. Una de esas funciones es Polyline. Polyline me permite crear líneas pasando un vector con las diferentes líneas que yo tengo. Aquí hay un vector con 2 puntos, pero yo podría pasar todos los puntos que quiera por aquí, 1000, y entonces hago, qué sé yo, esta carretera aquí, que está como con muchos puntitos. Y lo que le paso son longitudes y latitudes, inicial y final, y se dibuja esa línea de ahí. Hay un montón de opciones más para cambiarle el color, el tamaño, etcétera, etcétera, pero no podemos profundizar mucho en eso. Si ustedes quieren profundizar en eso, si les gusta la librería, pueden venir por acá y conocer un poco más de ella, estudiarla. Luego eso lo agregamos al mapa y lo desplegamos más adelante en el siguiente código. Por acá les compartí una página, esta de aquí, que lo que hace es que es una página de una empresa que puso a disposición de las personas un archivo en específico de formato GeoJSON. Como ven por aquí, un archivo GeoJSON es un archivo JSON, pero con capacidades geográficas, que es un archivo JSON. Un archivo JSON es un archivo que se ve de la siguiente forma. Si yo lo abro, es un archivo que tiene keys y values. Si se acuerdan de la clase que vimos de diccionarios, es muy similar. Tiene keys, orders y values. Este es todo el valor. Otro diccionario. Key, order number y el valor de eso. Key, date y el valor de eso. Y así voy guardando información por ahí. Si yo creo un GeoJSON, también tengo la capacidad de meter puntitos, latitudes, y él los va, digamos que a entender. Entonces, ese archivo de esta página de acá, yo copio el enlace, vengo aquí, lo guardo en una variable de tipo string y luego utilizando la librería de GeoPandas, la cargo en un data frame y ya me sale este data frame de acá. Voy a correrlo. Es un data frame enorme que tiene 80 filas, 81 filas y un montón de columnas, no sé cuántas, 6 columnas, no eran tantas, y tiene varias columnas, las cuales son el Object ID, el código de provincia, el código de cantón, el nombre de la provincia, el nombre del cantón, de los 83 cantones que hay, ¿verdad? Me faltan 2, tengo 81, son 83, me faltan 2, y por aquí tengo un objeto de tipo multipolygon, que es todos los puntitos que representan o dibujan un cantón en específico. Entonces, ese es ese data frame. Yo lo podría plotear no en formato dinámico de mapa, sino como un gráfico como el que hicimos con la cara de Leonardo llorando, ahí en un gráfico. Pero no, yo lo quiero algo más dinámico, que yo pueda hacerle zoom, que esté aquí en este mapa. Entonces, volvemos a la idea de que Folium es una librería que está hecho como en capas que engloba más cosas. Entonces, yo quiero poder agregarle más información, una nueva capa a esto. Entonces, le quiero agregar esta capa que es este GeoJSON con información de los cantones de Costa Rica. Para eso se utiliza este siguiente código de por acá, que lo que hace es crear el mapa y le paso todo este parámetro gigantesco que viene por aquí. Ese parámetro gigantesco es el tooltip. Todo esto de aquí es el tooltip. Entonces, esto creo que ya lo corrí. Vamos a ver, esa última coma no se ocupa. Va un parámetro vacío ahí, creo. Y un parámetro vacío. Ya le quité la coma, no hay parámetro. Entonces, si corro esto, vemos que esa información del GeoJSON, cada uno de estas lineecitas está hecho por un montón de puntitos que son el polígono que vieron por allá. Y este tooltip lo que me permite es que cuando yo pase por encima con el cursor del mouse aparezca el nombre del cantón y la palabra cantón con un fondo azul y la letra en blanco y un bordecito negro y un fondo azul con un bordecito negro redondeado de 2 píxeles. Ok, entonces, ¿cómo se hace que aparezca eso? Con un código que está aquí.
este código de acá es un string que tiene código en un lenguaje que se llama CSS, que por ahí también se los puse en la tarea. Entonces, CSS es un lenguaje de programación, no, perdón, no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de, para dar estilos, yo no programo en CSS, yo doy colores, estilos, formas, bordes a algo más, a un HTML, a una página web. Entonces, CSS es un lenguaje, como aquí hay una paginita web, yo puedo personalizar en específico estas partecitas de mi página web, porque esto que están viendo en mi pantalla es una página web y la puedo personalizar con ese lenguaje. Ese lenguaje es relativamente sencillo, lo único entre comillas que uno tiene que entender es esta etiqueta que tiene aquí y el valor de esa etiqueta o de ese key o ese tag o ese lo que sea que tenga aquí en azul. Esa, se me fue el nombre. Este atributo. Entonces, uh, por ejemplo, lo que les mencionaba de que aquí está en color azul, por eso sale azul ahí. Color white, la palabra cantón está en blanco. Padding es el espacio que hay entre la palabra cantón y el borde. Entonces, si yo aquí le pongo un borde, un padding de 12 y vuelvo a correr esta cosa de aquí que tarda algunos segundos. Entonces, vean cómo el padding se hizo mucho más grande, el espacio entre la palabra y el bordecito negro se hizo mucho más grande. Y por ahí también tenemos que tenga un borde sólido, o sea, que no sea punteado, que sea seguido de un píxel en color negro y un radio de 2px. Y para cada una de esas etiquetas, para cada uno de esos, el ítem va a tener el nombre del cantón que estoy sacando del data frame, que tengo aquí, de la columna que ustedes vieron que se llamaba nomcant1 y la palabra cantón. Y luego de eso, por aquí, dado que quiero hacer un análisis más profundo de la información y mezclar esta información para que cuando yo pase por acá me salga no solo el nombre del cantón, sino la cantidad de casos acumulados de personas contagiadas de COVID hasta la fecha 13 de octubre, porque era la última fecha que en ese momento tenía en este archivo. Entonces lo que hice fue, con otro archivo, formato CSV, creé otro data frame que llamé DF COVID. Con estas instrucciones de aquí, medias raras, hice un request, una solicitud a un URL, que es este de aquí, para que me devolviera todo este archivo, en específico su contenido, me lo guardara en una variable llamada S, decodificar a ese archivo o ese contenido en formato UTF-8, sacara la información y de esa información la leyera la función readCSV, tiene separado con punto y coma, y me lo guarde en este data frame. Y luego lo que hice fue un merge de la información que está en ese archivo DF con la información de este otro archivo de aquí que tengo por aquí arriba, el DF de acá. Le metí a este data frame de aquí una nueva columna que se llama casos. Como se ve aquí, le metí una nueva columna y todos los casos los puse en cero. Pero luego para cada uno de los cantones en ese data frame, el geográfico, le metí el valor de la columna 13 del 10, que son los casos acumulados al 13 del 10. Aquí se puede ver a las diferentes columnas y la última, si corro esto de aquí y luego corro esto de aquí, se debe haber creado, tal vez por ahí no se ve, una nueva columna que se llama, es que no se va a ver porque ahí estoy viendo DF COVID y el DF. Ven, una nueva columna llamada casos, antes no la tenía, no sé si por ahí lo imprimí, pero antes no estaba esa columna casos y ahora casos tiene todos los casos acumulados a esta fecha. Y luego de eso volví a repetir un poco de código, creando el mapa y ahora creando un tipo de gráfico que se llama choropleth, en el cual le metí la información geográfica tomada del data frame del GeoJSON y le cambié las, ¿cómo decirlo? El, la transformación
a un sistema de coordenadas que en específico es el 4326. ¿Qué significa todo eso? Bueno, eso es algo de geografía, no geología. Geología son de las piedritas, geografía es, no sé exactamente qué es, pero es otra carrera. Son dos carreras diferentes. Entonces, ¿qué es esa cosa? Solo como para que tengan cierta idea. ¿Qué es ese marco de coordenadas? Ese marco de coordenadas lo que hace es lo siguiente. Ok, ustedes saben que, a menos que sean terraplanistas, que el mundo es redondo, ¿verdad? Una esfera, más o menos esfera, un poquillo achatada. No se ve desde el espacio que es achatada porque es, eh, porque es, está muy poquito achatada. Entonces, en buena teoría, los que creemos que el mundo es redondo lo vemos así. Entonces, para pasar de esta esfera a un mapa así, hay una transformación que yo tengo que hacer. Tengo que, y esto es un poco de la parte de topología, de matemáticas, tengo que transformar esto de aquí a esto de acá. Y entonces, cuando yo transformo esto de aquí, piensen en un globito, que esto es un globo. Uno tiene un globo, ¿y qué pasa con un globo? Cuando uno lo estalla, explota. Entonces tiene un globo estallado. Entonces, ahí hay un globo estallado. Entonces, si yo estallo ese globo, así, que es la Tierra, pero me queda entero completamente, entonces yo al estallarlo lo quiero aplanar. Lo quiero aplanar para que quede de esta forma. Pero ¿qué pasa? Cuando yo aplano esta esfera para que tome esta forma de plano, pierdo información. Se pierde información y tengo que decidir qué información quiero que se pierda. Si información acerca de la forma o si información acerca de el tamaño. Entonces, este mapita de aquí pierde información acerca del tamaño. ¿A qué me refiero con información acerca del tamaño? Vean, por ejemplo, en el mundo, en el mapa del mundo, una pregunta. Si ustedes ven este mapa del mundo, por aquí está Alemania y por aquí está Costa Rica. Pregunta, así, a buen ojo, ¿qué tan grande se ve Alemania comparada con Costa Rica? ¿Cuántas veces es más grande Alemania que Costa Rica? Díganme un número. Vean ese puntito de ahí. Y aquí está Alemania. Como 8 tal vez. ¿Usted lo ve como 8 veces más grande? ¿Alguien dijo por ahí 10 veces? Alguien dijo, María Luisa dice que está 4 veces más grande, pero no, se ve un poquillo más. Y Jimena dice que 10 veces. Ok, Tatiana dice que más de 20 veces. Usted lo ve así, Tatiana, casi 20 veces más grande. Si usted lo empieza a poner por aquí, tal vez 15, 18. Ok, em, la respuesta correcta es la de, ¿quién dijo? Bueno, creo que alguien lo dijo y no lo escribió. Ok, vean lo siguiente. Vamos a buscar por aquí Germany size en kilómetros cuadrados. Y dice que Alemania mide esto, 357.000 kilómetros cuadrados. ¿Cuánto mide Costa Rica? Costa Rica mide 51.000, o sea, ¿cuántas veces es más grande? Alemania 350 y algo, Costa Rica 51.000, ¿cuántas veces es más grande?
Como 6 veces, profe, creo. Como 6, 7 veces, ¿verdad? Ok, entonces, no se ve como que tal vez este mapa de acá está haciendo tal vez a estos países de aquí que están cerca de los polos más grandes de lo que son. En realidad, Canadá no es así de grande. Canadá se ve así de grande porque y cuando yo agarré ese mapita de aquí, ese dibujo, no sé dónde estaba anteriormente, hice mi transformación, sí, vamos a ver, mapa, esfera. Entonces, aquí, véanlo aquí, si yo agarrar esa esfera realmente para mantener la forma y mantener el tamaño, tendría que verse así mi mapa. Ahora bien, cuando yo tomo estas esquinitas de aquí y esta esquinita de aquí, la pego hacia esta esquinita de acá, ¿qué estoy haciendo? Alargando esto de aquí. Estoy cambiando su tamaño. Lo estoy haciendo lucir más grande, lo estoy estirando. Por tanto, estos países que están aquí en el centro, cerca del Ecuador, no se estiran. Los que están aquí más arriba se estiran. Por eso esos países yo los veo más grandes de lo que realmente son en un mapa. Y todo eso que tiene esto escrito aquí, 4326 EPSG CRS, tiene que ver con media carrera de, o tal vez no sé, un cuarto de carrera de la carrera de geología, solo como para que tengan una idea de qué son todos esos numeritos de ahí, de de todas las cosas complejas que yo tengo que hacer tan solo para transformar la Tierra a un mapa de esta forma y poder mapear cada uno de los puntos de la forma más accurate posible, más precisa posible. Y finalmente, por ahí, además de meter eso, hay otros parámetros por ahí que tienen cierto nivel de intuición en cuanto a la opacidad, qué tan transparente es algo. Vean que ahí por debajo yo puedo ver un poquillo de lo que decía ahí atrás, dice Matina, no está completamente opaco, está con cierto nivel de transparencia. Entonces, si yo varío ese número de ahí, va a variar el nivel de transparencia. Vamos a ver si sale. Ven, se hizo un poco más transparente, creo. Tal vez se ve, tal vez no. Ok, esa es en resumen la tarea programada. No sé si tienen alguna duda o consulta. Profe, yo tengo una pregunta. Es que yo no entendí en general si yo tengo que hacer algo en específico o solamente seguir ese código. Solo sigue ese código. Pero en lo último, profe, no dice como que si uno completa bueno, no recuerdo cuál era la pregunta, como que si completaba el mapa, obtenía, no sé, los 100 puntos, algo así leí. Esa. Esta de ahí. Métrica de evaluación. Tiene 100 si completa el mapa del punto 10. O sea, este es el punto 10. Si usted hace esto, ya tiene los 100 puntos de la tarea. En resumen. Pensé que uno tenía que escribir como más código. Si usted quiere investigar y hacer más cosillas en el mapa, queda a interés o tiempo suyo. Profe, y ese punto 11 que dice opciones adicionales de esa librería, que los investigue, ¿qué es? Esto mismo de acá. Punto 11, punto de investigue. Si usted quiere buscar más cosas de esa librería, por ejemplo, cómo variar los colores de acá o cómo meterle más información, si a usted le gustaría meterle más información acá, cómo cambiar los colores, en vez de que no le gustó ese Royal Blue, le gusta rojo, cómo meter un color rojo o las demás cosillas que iba poniendo
en los puntos de investigue ahí. Precisamente si usted quiere trabajarlos y aprender, y queda de usted hacerlo. Pero si no, con que complete ese mapa de ahí, ya tiene los 100 puntos de la tarea. Profe, verás que yo estuve con mis compañeras trabajando esto y hay algo extraño. ¿Sí? Es que, digamos, en el mapa que tiene como la división política, no sé si es política, sí, de cantones, digamos, uno pone el puntero arriba y si sale cantón en azulito, en el Royal Blue, pero ya haciendo el código ya del 10, cuando yo pongo el puntero encima ya no me sale en azul. Sí, no sé si se lo puedo compartir para que lo vean. Se equivocó, como este código es tan largo y feo, se equivocó en algo. Vamos a ver, me equivoqué en una A. Vamos a ver qué pasa. Ahí dura un buen rato. No sé si se lo puedo compartir porque es que sí lo hemos revisado como todo el día y no logro. Si quieres lo revisamos al final de la clase, claro, con gusto podemos ver. Pero ves, ahí por ejemplo me equivoqué en una A y entonces ya no sale lo del color ni eso. Ajá, Entonces, así me sale a mí, exacto. Puede ajá, ser una letrilla ahí, digamos, en la ser parte de aliases. una letrilla en la parte del aliases, exactamente. Ok, Se queda y si no me dice que al final lo revisamos. ¿Sí? Okay. Gracias, profe. Con gusto. ¿Alguien más iba a decir algo? ¿De cuántas personas es la tarea programada? 1, 2 o 3. Okay. ¿Alguna otra duda o consulta? No, todo bien. Ok. Entonces, dejemos de lado la tarea programada y toda esa parte de geografía y volvamos a algo más estadístico. Vamos a hacer un nuevo collab y vamos a hacer unos gráficos de la última librería de graficación que vamos a utilizar. Esta se llama Seaborn. Recuerden que ya habíamos utilizado una anterior que se llamaba Matplot. Y anterior a eso habíamos creado data frames y de los mismos data frames habíamos podido graficar utilizando las funciones que ya venían incorporadas dentro del data frame, que en el fondo eran funciones de Matplot, pero Matplot me permitía hacer cosillas más avanzadas. Hoy vamos a ver otra librería, tal vez no me permite hacer como lo mismo, va a ser un poquito repetitivo tal vez, después de ustedes saber utilizar Matplot, saber utilizar ggplot, y una más puede que les sea útil o no, pero es una muy común, es de las más utilizadas, es la más utilizada junto con Matplot en Python, entonces veámosla. En resumen, entonces vamos a venir por aquí, vamos a hacer nuestro collab y vamos a importar Seaborn y le voy a poner de alias SNS y por aquello voy a importar también Matplot porque me podría servir para la parte de poner múltiples gráficos en un mismo eje y le voy a poner ASPLT, tal vez pandas ocupe y corre esa línea. Y les doy un minuto para que lo puedan ustedes hacer.
¿Listos todos? ¿Están bien? ¿Ya lo pudieron cargar? ¿Alguien ocupa unos minutos más, unos segundos? Ok, entonces vamos a iniciar. Ok, voy a crear un data frame que se llame tips y voy a cargarlo desde SNS directamente, desde el Seaborn. Tips va a ser de esa librería Seaborn. Voy a cargar un dataset que ya están precargados, por decirlo así, en esa librería y se llama tips. Y entonces esa librería, perdón, ese data frame, este data frame tiene 244 filas y 7 columnas. Son como una toma de información en algún restaurante en donde tenían un bill, una factura, un tip, una propina, el sexo de la persona que pagó, si era fumadora o no, el día que fue, la hora de la comida a la que fue y algo que se llama size, que no sé si es la cantidad de personas en ese table. Entonces, por ahí vamos a empezar a hacer gráficos de esto de acá. Entonces, primer gráfico, vamos a graficar mediante un gráfico tipo que me muestre una relationship, una relación entre el total bill y el tip. Entonces, creo un nuevo código, un gráfico que va a ser de SNS, un gráfico tipo relplot y me va a mostrar en el eje X lo que yo quiera, que puede ser bill, el total bill, y en el Y me puede mostrar el tip y va a tomar los datos del data frame llamado tips. Lo doy correr y me sale eso de ahí. Listo. Primer gráfico. Un minuto para que lo puedan hacer y ya le empezamos a configurar un montón de cosillas que podemos hacer en Seaborn. ¿Listos? ¿Todos bien? Ok, ¿qué cosa le podemos modificar a este gráfico? Podríamos cambiar el tamaño de las bolitas de acuerdo a algo. Por ejemplo, yo podría cambiar el tamaño, el size de las bolitas, de los puntitos, de acuerdo a la columna size, esta de aquí. Entonces, de acuerdo a size, voy a cambiarle el tamaño. Entonces, vean ahí, hay bolitas más grandes, bolitas más pequeñas. Tal vez algo que queda más claro o más evidente sería con tip. Con tip vemos que para los bills más baratos, las facturas más baratas, el tip evidentemente es más barato y para las más grandes uno paga menos propina. Yo puedo cambiar la relación de tamaño entre el tip, o sea, puedo cambiar la relación de tamaño, los sizes,
con un parámetro que es una tupla y voy a poner por aquí 10 y aquí 100 para que vean primero con un ejemplo qué significa. Ok, vean ahí lo que pasó, tal vez no lo notaron mucho, pero los puntitos pequeños se hicieron más pequeños y los puntitos grandes más grandes. Si yo pongo aquí 200, la relación entre el más pequeño y el más grande va a variar, haciéndose los más grandes aún. Los más pequeños van a seguir en su tamaño. O podría ser los más pequeños un poquito más grande. Vean por ahí, están un poco más grandes en esa relación o esa escala. Ese es uno de los primeros cambios que le podemos hacer. Otro minuto para que lo puedan probar. Bueno, uno más, un parámetro más, hue. Esto es, ok, voy a ponerlo para que vean lo que pasa, hue por sex, y entonces se ve claramente que las bolitas azules son hombres, las bolitas naranjas son mujeres. Entonces, ese es hue, en resumen, y funciona para un montón de gráficos. Es para poder diferenciar, darle un matiz a los puntitos o a las líneas o a muchas cosas que yo quiera dependiendo de grupos. Ese es el hue. Profe, una consulta. Es que se me pasó cómo fue que usted hizo esos puntitos los negros que dicen 9.0, 7.5 y eso. Ah, sí, sí, gracias. Perdón, con size tip es el que, dependiendo del tamaño del tip, le va a poner diferentes tamaños a los puntitos. Profe, y el otro tamaño, el otro parámetro que también es de tamaño, el que dice 20,200. Es la escala entre el más pequeño contra el más grande. O sea que si yo varío esto de tamaño y lo pongo en 400, los puntitos grandes se van a hacer cada vez más grandes en relación con los más pequeños. Está bien. Uh-huh. Ok, ¿todos bien? ¿Ocupan un segundo más o seguimos? Todo bien. Genial, entonces vamos a ver qué más le podemos modificar por acá. Hay cosillas estándar que podríamos hacer, por ejemplo, modificar el tamaño. Voy a crear aquí esto en una variable, var le voy a poner, porque hoy no ando muy imaginativo, más o menos. Entonces por aquí voy a decir que de esa variable var voy a cambiar, voy a sacar algo que se llama fig, que es la figura, y voy a setear el fig
width, set thick width, y le voy a poner 7 y haría, ok, esto no lleva coma, y haría lo mismo pero con el height. Ahí le cambié el tamaño, se hizo un poco más grande, voy a hacerlo más pequeño para que lo puedan ver mejor. Creo que 5 por 7, véanlo ahí. No, 7 por 5. Así se ve mejor. ¿Ven? Ahí ya le cambié el tamaño. Me consultaron cómo, en la clase anterior, cómo cambiar los nombres de los ejes para que no diga total build, sino que diga lo que nosotros queramos. Entonces puedo decir del var.set axis label y aquí le paso los parámetros de los dos ejes, en este caso el del eje X y el del eje Y. Si lo corremos se va a ver así. Aquí va a estar el eje X y aquí el eje Y. Otro minuto para que lo puedan copiar. Ok, vamos a seguir. Este tipo de gráfico, RailPlot, no solo me puede graficar puntitos, también puede graficar líneas dependiendo del tipo que sea. O sea que si yo le digo por aquí que esto sea de tipo línea, si es kind de tipo línea, line, me va a dar un error porque me dice que aparte de que ahí hay un igual,
me debería decir, bueno, me va a salir esa cosa súper rara porque hay ciertos parámetros de acá que no tienen sentido para este tipo de gráfico de línea. Por ejemplo, sizes y size tip no me aplican. Lo vuelvo a graficar y bueno, ahí está. Ya este sí está bien. No tiene tanto sentido. En realidad ese gráfico no me dice mucho. Podría utilizar algunas otras variables, por ejemplo, size contra tip. ¿Eh? Total bill. Se ve mejor. Ok, entonces por ahí que tengo los dos gráficos de, de fumadores y no fumadores. El, el CI, intervalo de confianza y listo. Si quiero tener ese intervalo de confianza, ese CI, coefficient, entonces, si no lo quiero tener, le pongo falso. Y si lo quiero tener, le tengo que decir de qué tipo lo quiero. Entonces le puedo decir que sea, creo que eso es el 95, un intervalo de confianza del 95. Por ejemplo, ahí podría ser la desviación estándar. Y vamos a ver qué más puedo modificar por aquí. El fondo, el estilo del gráfico. Entonces hay varias formas de cambiar los estilos. Una de ellas es diciendo al inicio set style y poner el estilo que quiero que tenga este gráfico. Hay varias opciones. Está, por ejemplo, dark. Entonces lo va a cambiar para que se vea así. Está dark grid. Para que lo cambie así. Está white, que es el que teníamos originalmente, si no me equivoco. Y ticks. Sí. Dejemos dark grid. Ok, listo. Por ahí tienen un minuto para que lo puedan copiar. Significa confidence interval. Intervalo de confianza en español. Gracias, profe. Con gusto.
Ok, dudas, consultas hasta este punto. Seguimos. Ok, entonces vamos a hacer otro gráfico. Vamos a hacer un catplot. Entonces, aquí voy a decir, para un X, un grupo de valores discretos que pueden ser, o al revés, uno discreto y el otro no, o ambos discretos, no importa. El día. Por aquí voy a graficar el día contra algo no discreto como total bill. Entonces, voy a graficar el día contra que va a ser total bill para los datos del tips y saca eso de ahí. ¿Ven? Por eso es la idea de que uno sea discreto y el otro no, para que se vea más o menos así. Lo podría haber hecho al revés, poner aquí Y y aquí X, entonces va a salir al revés, en resumen. ¿Ven? Ok, opciones que tiene este gráfico. Hay diferentes tipos, kind, que le puedo definir. Por ejemplo, ese es el por default. Podría tener violín. Ese es el de violín. Swarm, enjambre. Y se ve así. Podría definir un hue para poder ver quiénes de esos son hombres y quiénes son mujeres. Entonces, ahí está. Veo los días que llegaron, veo lo que pagaron y veo de ellos quiénes son hombres y mujeres. Visualmente puedo ver que, por ejemplo, las mujeres no pagan bills de más de 70, que hay más hombres que pagan facturas por comida de más de $30. Pregunta, ¿cuántos? ¿Cuántos hombres o mujeres pagan bills superiores a $30? ¿Alguien con lo que hemos visto hasta este momento del curso, recuerden para refrescar un poco lo de data frames, puede sacar esa información? ¿Cómo lo harían? Unos minutos para ver si lo pueden sacar. Ok, hay más opciones por ahí. Aparte de Swarm, también podría ser un box. Y se va a ver así.
No sé si alguien ya... ¿Alguien ya lo logró? Saber cuántos hombres y mujeres pagan bills. Ok, por aquí hay un ejemplo que nos pasó alguien. Supongo que aplica lo mismo para hombres y mujeres. Vamos a ver. Si corremos esto de aquí, nos da que tenemos que hacer un print. Y no nos dio eso. Vamos a ver solo uno. Para el primero nos dio esto. Y para el segundo Es que me faltó el nos da punto esto. count. No sé por qué no lo mandé. Ah, ok, ok. Ahí venía punto count. Ok, perfecto. Ahora bien, lo podemos hacer de manera más corta. Ahí está para las mujeres. Lo podemos hacer de manera más corta. Así. En vez de tener dos líneas, tips, total bills, mayor que esto, no voy a sacar esta información de acá, sino que simplemente voy a agrupar por sexo. Y luego ya hago la cuenta. Entonces me ahorro una línea de ahí y aquí va pegado. Ya no me acuerdo. Listo. Ahí está. Saco los mayores de 30, agrupo por sexo, cuento y me da para todas las columnas, evidentemente. Bueno, no es evidente necesariamente, pero me da 25 hombres y 7 mujeres. Podría sacar solo una, podría sacar solo cualquier cosa, me va a dar el mismo resultado. Hombres 25, mujeres 7. Genial, excelente. Un minuto para que lo copien y ya seguimos. Ok, ya lo hicieron. ¿Alguien ocupa más tiempo? Ok, perfecto. Entonces, más ejemplos de ese catplot. Podría tener
Por ejemplo, una cuenta, hay uno que es de tipo cuenta, count, y me permite hacer lo siguiente. Si yo lo corro por aquí, me va a dar un error porque me dice que no puedo tener para el gráfico de cuenta X y Y. Uno debe ser vacío, que significa que uno de estos dos debe ser vacío. O sea, no se lo debo pasar. Lo corro con eso y lo que vemos que ese gráfico de cuenta es un gráfico que me cuenta para cada uno de los días de acá cuántos valores hay para jueves, para viernes, para sábado y para domingo. Ese es el count ese es el tipo count del catplot. Y adicional a todos estos gráficos que ya hemos visto, existen una inmensa cantidad, bueno, muchos, para muchos gustos y colores y personalizaciones de gráficos diferentes. No podemos verlos todos, pero les dejé por aquí una hojita que dice hoja Seaborn funciones, que es una hoja con las funciones similar a la de ggplot, en la cual viene cada uno de los diferentes tipos de gráficos que existen. Entonces por aquí, displot, si yo quisiera hacer un gráfico de distribuciones, entonces displot, vengo por aquí, misma idea, todo esto funciona muy similar, sns.displot, ocupo graficar un eje, el eje al cual yo le quiero hacer el cálculo de la información, entonces podría ser de tips, total bill, lo que sea. Y ahí está. Puedo agregarle una línea de densidad, una density. Si no me equivoco es true. Entonces ahí está la línea para ver la densidad. ¿Qué más? Join plots, esto de aquí, o este de aquí, join plots, para mostrar las relaciones entre dos variables numéricas. Ok, join plot. Ok, bueno, esto se los voy a pasar por chat para que no tengan que copiar tanto. Les doy unos segundos para que lo puedan copiar y correr. Ok, entonces era el join plot, y el join plot, como se ve ahí en esa hojita, me puede mostrar las relaciones entre dos variables numéricas. Entonces por ahí puedo poner para el X que sea el total bill. Para el Y que sea el tip de los datos de tips. Y
Ahí está, podría meterle, qué sé yo, el hue por sexo. Ya me cambia, en buena teoría, sí, me dice los diferentes puntitos y me da la densidad de puntitos en cada uno de los ejes, que son estas, no sé, estas partes aquí del gráfico. Podría variar el tipo de este gráfico para que me lo grafique no con puntitos, sino con algún otro gráfico en vez de puntitos que sean hexágonos, si no me equivoco, kind X. Red, tal vez, no me acuerdo. ¿Es kind o es? Vamos a ver. Este de aquí. Lo que no sé si... Ok, creo que sí es hex, pero si estoy utilizando el hue, no puedo utilizar el tipo hex porque no vas a saber cómo graficarlo. Vamos a ver si es eso. Correcto, es eso. Ahí puedo graficarlo por este formato o por regresión de esa forma. Pero si le quiero meter el parámetro de hue, no puedo tener el parámetro de kind para hex o rec. Listo. Ven, son cosillas así. En general no es algo tan complicado. Es ir y buscar un poco el gráfico que yo quiero, qué información toma, porque algunos gráficos toman información tan solo para el eje X, como vimos por acá. Algunos toman información solo para un eje y a partir de eso genera mi gráfico, a partir de un eje y a partir de eso genera mi gráfico, o para dos ejes algunas veces. Entonces ir a buscar un poco la documentación y en general pasarle los datos y hacer el gráfico. ¿Qué cosas más avanzadas puede hacer uno? Obviamente, con lo que hemos visto anteriormente en Pandas, uno puede hacer preprocesamiento de la información, agrupación de la información, como hicimos para este caso de acá. Aquí, no sé, aquí, que estábamos calculando otra información adicional. Entonces, el preprocesamiento yo lo puedo hacer antes y luego de eso ya me da un data frame y a partir de ese data frame yo podría volver a hacer un gráfico en específico luego de haber hecho ese preprocesamiento o haber juntado información de diferentes fuentes. Eso es un poquito de lo que uno hace en la parte de Data Science, ir analizando la información de esta forma. Listo, no sé si les queda alguna duda o consulta, algo que quieran ver por ahí. Profe, ¿usted cree que me puede pasar el código de lo de cuántos hombres y mujeres pagan facturas superiores a 30? Porfa, es que no me corre. Listo, ya se lo pasé por el chat. Gracias. Con gusto. ¿Algo más? Profesor, en ese caso que acaba de preguntar la compañera, ¿hace diferencia que haga el group by antes o después del filtro? Vamos a ver. Sí, o sea, si yo hago esto, no sé si esta es la pregunta, si yo hago esto de aquí
esto me va a dar todos. Me va a dar todos, o sea, 157 y 87. Luego ya no puedo aplicar filtros porque ya quedó toda la información ahí, dado que es cuenta. Podría haber utilizado min, no sé. No, Si pero sin haber aplica. hecho el count. Es decir, si después del group by, hacer el filtro. Después del group by, haber hecho el filtro, o sea, no lo capto. No sé si es eso. No, es irme tips, darle group by sex y después de poner sex, cerrar paréntesis y empezar a aplicar filtros sobre los grupos. Sí, me va a dar, vamos a ver, poner tips, group by sex y después empezar a aplicar filtros Filtros. sobre eso. Sí, Ah, me va a ser diferente porque en este caso, ok, y lo que dices es poner aquí el filtro que quité, así. no sé si corre, pero me parece que es Ahí, como orden, ¿verdad? Yo creo que a veces cuando uno agrupa por siempre va a haber problemas. El orden de donde yo agrupo genera conclusiones diferentes, ¿verdad? sí, correcto. En este caso no correría así, pero no, vamos a ver, si yo pongo count, ya podría aplicar algún filtro después de haber hecho el count, pero no me va a dejar porque no existe la columna tips, supongo, o alguna en particular, pero sí, vamos a verlo por aquí. Si yo hago esto, entonces total va a ser esto de acá. Si yo solo hago esto, entonces si yo hago un filtro después sobre esto, yo podría, sí, decir aquí solo donde alguna columna en particular, qué sé yo, total punto fumador sea mayor que 100. Entonces, la respuesta es que sí, sí me va a dar cosas diferentes en ese caso, porque si primero hago la agrupación, luego al hacer el filtro estoy aplicando un filtro sobre el resultado de esta función que me quedó acá. Entonces ya no es lo mismo. Aquí yo estoy aplicando un filtro sobre la cantidad, ¿cómo le diría esto? Ok, saque solo el grupo donde hay más de 100 fumadores. Ese es el filtro que estaría aplicando acá. Y va a variar dependiendo de, ya eso es un poco como de experiencia en el sentido de que, ¿cómo traduzco yo una pregunta a código? Y evidentemente sí, si yo no tengo la suficiente experiencia, podría traducir mal algo que estoy diciendo en español a filtros o análisis que tengo acá. Lo que no sé si la vez pasada habíamos conversado un poco acerca de cosas tan simples como el promedio del salario, ¿verdad? Que me llevan a, como digo, bias, sesgos en la toma de decisiones de la información. Es muy importante, sí. ¿Alguna otra duda, consulta? O no sé si respondí esa última. Sí, pero es que tal vez este ejemplo no me sirve, porque, digamos, lo que estaba pensando, pero tampoco va a dar, es si primero, por ejemplo, hiciera, ¿y qué día las mujeres pagan más? Pero también depende de si agrupo primero por día y luego por mujer, o, ¿verdad? O sea, son como conclusiones a las que uno puede llegar, en donde puede tener efecto el cual agrupé primero. Dame un segundo para pensar si agrupar
no veo, al menos evidentemente, que haya una diferencia en el resultado de algo así. Lo que va a hacer es el orden, pero no me va a afectar el resultado. Tal vez algo así mencionas. Sí, sí, exacto. No veo que haya diferencia. ¿Por qué? Vamos a ver si me Pero sale solo un bien. segundito para ver, porque yo sí vi algo. Un segundo. Vea que... Ok, aquí me quedó solo uno. Ok, vea, este es el de total 2. Ah, es Primero el por total. sexo y luego por día. Primero por sexo, luego por día. Ujú. 30-30, jueves los hombres. Si yo muestro primero por día, luego por sexo, va a ser el mismo 30-30 para los jueves hombre. No me va a cambiar esto de aquí. El resultado va a ser el mismo. Aquí 30-30. Lo que sí me va a cambiar es como esta parte de acá. Y me va a facilitar en algunos casos realizar cierto análisis dependiendo del orden en el que tenga la información. Pero en sí el dato creo, lo estoy diciendo como muy a la ligera, tendría que hacer un análisis mucho más profundo, pero creo que no me va a afectar intuitivamente el resultado. ¿Más dudas o consultas? Ok, chicos, si no hay más dudas ni consultas, simplemente les recuerdo que por aquí hay más material, información de Seaborn, por aquí hay una práctica que es importante, que si quieren profundizar un poco más en el conocimiento de estas librerías, la hagan. Este es el de los salarios de los profes de la UCR, y bueno, y todo el mundo de la UCR, todos los que trabajan en la UCR están por ahí, así que si quieren vinear un poco y saber información útil e interesante para la toma de decisiones, en especial en estos últimos días, que se está hablando mucho acerca del salario global, viene como por ahí. Entonces, y pueden hacer unos análisis. Hasta podrían hacerlos y mandarlos a hacer hoy. Tal vez puedan salir ahí en una nota, uno nunca sabe. Queda de ustedes. Bueno, chicos, ¿dudas, consultas? Estamos entonces por hoy, chicos. Que pasen buenas tardes, noches. Chao. Gracias, profe. Gracias. Con gusto.